Estamos de regreso en el matinal, son las 9:22 y quiero saludar a nuestro auspiciador Cedimed. En Cedimed cuidan de ti, de los que más quieres, con un equipo comprometido, tecnología moderna y más de 15 especialidades médicas. Están en el centro de Copiapó, en calle Salas 173, pero ahora con toma de muestras en 2 sucursales adicionales, en Portal La Chimba y al lado del Yumbito en Los Carrera. Pero también puedes, por supuesto, agendar fácil, de forma fácil, ingresando al www.cedimed.cl. Cedimed, atención cercana, salud de verdad. Ahí estábamos entonces saludando también a Cedimed en este inicio de semana. Nosotros seguimos avanzando en el matinal. En este momento vamos a estar conversando con el consejero regional Fernando Giglino, a quien le agradecemos, por supuesto, de encontrarse con nosotros. Muy bienvenido también, darle la bienvenida nuevamente, muy grato, ¿cierto?, tenerlo nuevamente con nosotros conversando, aunque el tema no es muy agradable, ¿cierto? Vamos a hablar con respecto a este recorte presupuestario. Estos dineros que aún no llegan también con respecto, ¿cierto?, a este presupuesto del 2025, que son más de 21.000 millones que aún se deben, ¿cierto?, a nuestro gobierno regional. Pero primero lo paso a saludar. Muchas gracias por encontrarse con nosotros. ¿Cómo está usted? Gracias, Natri. Un agrado estar acá en el Canal 22. Un placer volver a estar acá. Siempre hemos conversado abiertamente de los temas de contingencia en la región y en mi calidad de consejero regional, que ya tengo bastantes años de experiencia como consejero, como presidente de la Comisión de Inversiones, que es justamente donde se ve todo el tema de los recursos. Es importante que la ciudadanía entienda y vea lo que pasa con el presupuesto que se le asigna a las regiones de Atacama. ¿Qué pasa con esos dineros, cierto? Deberían ser 81.000 millones de pesos los que debiesen llegar en este año 2025 y a esta altura del año están en deuda más de 21.000 millones de pesos. ¿Qué pasa en ese entonces? La gente se pregunta, claro, quiénes son los responsables, si es la DIPRES, si es el Ministerio de Hacienda, si falta a lo mejor el tema del gobierno regional, con el gobierno central, en qué afecta también esto, en qué se traduce, que no llegue también estas platas, ¿cierto?, a nuestra región. ¿Qué pasa con estos temas? ¿En qué se traduce, ¿cierto?, que no esté esta plata en nuestra región? El problema es grave porque es inédito estos recortes presupuestarios. Nosotros partimos, yo me acuerdo que en marzo estuvimos acá y ya habíamos partido con un recorte presupuestario de un 5%, que era alrededor de 4.600 millones, porque el presupuesto 2025 era de 94.000 millones. Y partimos primero con un decreto que nos llegó donde había un descuento de un 5%, que eran 4.600 millones. Posteriormente nos llegó otro decreto donde también la Dirección de Presupuesto nos rebajaba el fondo de emergencia, que equivale al 3% del presupuesto de la región, que equivale a más o menos alrededor de 2.800 millones. Y nuevamente después nos llega otro 5%, ya rebajando de los 94.000, ya eran 4.200. O sea, en suma ya habíamos tenido una baja alrededor de un poquito más de 10.000 millones. Hasta ahí nosotros habíamos afrontado un poco el golpe, como se dice, de las rebajas, porque además esto había sido generalizado a nivel nacional en todos los gobiernos regionales. Pero resulta de que al poco caminar, quiero hacer un paréntesis. Nosotros, por el concepto de la ley del royalty, porque mucha gente habla, pero a ustedes les va a llegar el royalty. Sí, a la región de Atacama nos correspondía este año alrededor de 10.500 millones por el concepto del royalty, tal como también se reparte en las distintas municipalidades. Lamentablemente nosotros con estos recortes que tuvimos durante el año tuvimos que sacrificar esos recursos para que no alteraran los recursos del FNR que estaban ya destinados a proyectos que se están ejecutando en la región. Entonces hasta ahí nosotros tuvimos que hacer ese ejercicio, digamos, económico, de decir, bueno, vamos a tener que castigarlo, porque no, si lo castigamos al FNR netamente íbamos a perjudicar las obras que se estaban contribuyendo, que se estaban haciendo y se están realizando en la región. Pero no sabíamos la última sorpresa que nos iba a llegar, porque no llegó las últimas partidas. Nosotros estábamos más o menos en 63.000 millones ya de presupuesto, y los últimos 3 meses lamentablemente llega un recorte de alrededor de 21.000 millones.
Y eso nos informó a nosotros el gobernador, que es la persona interlocutor del presidente del Consejo Regional, nos informa, le dice, lamentablemente tenemos un recorte de 21.000 millones, él viaja a Santiago junto al administrador y llegan bastante molestos, nos cuentan en un pleno del CORE, de que no había ninguna posibilidad de que nos pudieran traspasar esos valores, y que lamentablemente, con suerte, nos iban a poder, asignar alrededor de 3.000 millones. Algo muy inusitado, nunca antes visto, yo por lo menos en los 15 años. ¿Cuáles fueron las respuestas también de por qué no sería factible el traspaso de ese dinero? No han dado una respuesta concreta, nunca, porque nosotros lo consultamos, nunca han dado una respuesta concreta a la Dirección de Presupuesto, que obviamente va en paralelo con el Ministerio de Hacienda. Y obviamente que el gobernador también, junto con nosotros, con los consejeros regionales, expresamos nuestra molestia, y el gobernador presentó un recurso a la Contraloría de la República, porque no es menor decir, oye, nos vamos a cortar un presupuesto, porque puede uno que de repente tenga recortes cuando se producen algunas situaciones como terremoto o alguna catástrofe en nuestras regiones, y en esa parte que son solidarios y obviamente recortan algunos presupuestos para ir en ayuda de las regiones que puedan tener problemas, como también en alguna oportunidad nos tocó a nosotros cuando tuvimos los aluviones, que también tuvimos algunos excedentes que nos llegaron, a pesar que también fuimos engañados en esta oportunidad, porque hubo una oferta de la presidenta Bachelet de 500 millones de dólares que nunca llegaron a la región de Atacama. Después se comprobó por una investigación que se hizo que esta plata se había depositado en el extranjero, y por lo tanto ahí estamos en la situación que tenemos ahora. Nosotros hicieron, bien es cierto, si se han hecho algunas mejoras, pero no se han hecho las situaciones que corresponden para poder tener una situación más cómoda, digamos, o digamos más segura en las cuencas de los ríos, tanto el río Copiapó como el río Salado. No se han hecho los trabajos para poder tener y mitigar en el caso que con este famoso cambio climático volver a tener algunas situaciones parecidas. Las obras no se han hecho, y eso es la comunidad que lo sepa. Arreglos se han hecho, algunas cosas se han mejorado, pero las situaciones para poder controlar aluviones, que son lagunas decantadoras, como hay en Antofagasta, como hay en Tocopilla, como hay en Taltal, aquí en el mismo Santiago, cuando hubo aluviones, acá en Copiapó no se han realizado. Entonces, en vista de todo eso, a nosotros nos genera una molestia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos compromisos. Los compromisos que uno afirma son para cumplirlos, y que un gobierno regional entre en morosidad por no ser pago a personas que están trabajando. No lo olvidemos que nosotros tenemos convenio con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos ha golpeado la puerta varias veces, porque también ellos tienen un déficit de más de 10.000 millones de pesos. Los hospitales en estos momentos están sin financiamiento, están paralizados algunos sectores, como alguna, digamos, los centros de operaciones, para la misma parte abastecimiento. Tienen deudas con Senavac, que es la que le abastece los medicamentos. Tienen deuda con las personas las empresas que hacen los traslados, porque lamentablemente nosotros somos una región de traslados, porque por alguna enfermedad, ya sea cardíaca o ya sea por tratamiento de cáncer, tiene que ir a otras regiones y tiene que pagar traslado, ya sea en bus o en avión. Y eso también, también tiene una morosidad, justamente por la falta de recursos que este gobierno le ha fallado a varios ministerios. Sin olvidar también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que también se le están debiendo a los contratistas. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, tenemos convenio con el Ministerio de Educación, tenemos convenio con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas, y lamentablemente no vamos a poder cumplir, porque si vamos a tener que hacer del presupuesto 2026, que es lo que tengo acá, que este año nos asignan a la región 91.000 millones, 3.000 menos que el año anterior, que espero que si lleguen los 91.000 millones, vamos a tener que traspasar esos 21.000 millones que están faltando a pasar al presupuesto 2026 para poder cumplir los compromisos. Yo creo que es muy lamentable, yo creo que no había una explicación. Yo dije, esta plata
A lo mejor me excedí un poco decir que la plata se la roban a las regiones, no, yo diría que las platas les despojan a las regiones porque les corresponden. No lo olvidemos que el presupuesto, Natalie, es un presupuesto que lo establece el Senado, el Parlamento. El Parlamento es el que fija un presupuesto para las regiones. Y si fijan un presupuesto y después aparecen con otra cantidad, es la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasa con esos recursos? Y no es menor, 21.000 millones menos es bastante, una cifra bastante importante también que viene a subsanar varios problemas y déficits también que tenemos en la región y hay contratos que ya están establecidos. O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Qué se hace? Se habla, ¿cierto? Se procede a ir con la Contraloría. ¿Qué pasa al respecto? Nosotros estamos esperando el informe de la Contraloría al respecto, que es muy importante la voz de ellos, qué es lo que van a decir respecto a esta falta de recursos. Por el momento hemos conversado, lo hemos hablado con el gobernador en el último pleno que tuvimos la semana pasada, que justamente aprobamos, porque este presupuesto, el presupuesto 2026, aparte que es aprobado por el Parlamento, pasa para la región y el Consejo Regional lo aprueba también. También es aprobado por nosotros el presupuesto que nos dan a la región. Entonces estábamos viendo la posibilidad de cómo poder manejar las situaciones. No sé, las empresas en estos momentos que están ejecutando obras bastante importantes. Tenemos obras en todas partes de la región, tenemos obras en todas las comunas. El FNR, quiero explicarle a la gente que no es un fondo para gastarlo en cualquier cosa, no es un fondo que es para inversión, es un fondo que va directamente a la vena de los municipios que nos presentan proyectos, de los ministerios que necesitan ayuda, que los apoye con el FNR, y también en las glosas que corresponden al 8%, donde está cultura, el tema también, el tema artístico, el tema de seguridad ciudadana, de discapacidad. Tenemos varios ítems en esa glosa del 8%. Los eventos que hacen las comunas costeras en la época de verano, que también son financiados porque son fondos concursables. El FNR es netamente inversión, no es una plata ni para pagar sueldo ni para gastarle en otras cosas. Y eso es importante, por eso que a nosotros a veces nos dicen, pero ¿para qué quieren más plata si no saben gastar? El problema es que no podemos gastar si no nos mandan las platas. Y eso nos genera un retraso. Y esta región no puede seguir siendo el patio trasero de este país, porque esta región, no sé si lo vimos el PIB del mes pasado, fue una de las regiones que más generó. Es una región que genera mucha riqueza al Estado y resulta que nosotros no recibimos la compensación. Y ese es el malestar grande también que existe lamentablemente, acá en la región. lamentablemente, Natalie, nosotros somos golpeados, pero por todas partes. También te lo comenté la vez anterior, de que nosotros deberíamos recibir un excedente por los arriendos que genera bienes nacionales. Los arriendos de los terrenos, estamos llenos de plantas fotovoltaicas, los arriendos y las ventas que hace bienes nacionales, que no dejan de ser considerables. Por ley le corresponde a la región el 65% de esos montos que recibe bienes nacionales, pero el cual hace bastantes años que eso no llega a la región. Y estamos hablando sobre 5.000 a 6.000 millones al año que generan esos recursos, que tampoco llegan a la región. Hartos recursos menos también con los que contamos en la región. Entonces, ¿esta situación es similar a otras regiones, por ejemplo, del país, o solamente se está dando acá en la región de Atacama? Yo tengo entendido que fueron varias regiones las afectadas con los recortes. Ahora, yo no sé si este último recorte tan grande, que fue de 21.000 millones, el cual de los 21.000 que faltaban para un presupuesto ya recortado, se logró algo de 2.800 millones que nos iban a mandar la semana pasada. Y eso es lo que a mí me molestó bastante. Por algo yo hago una declaración. Yo conozco a Juan Santana, lo conozco porque fue colega mío en el CORE, diputado. Yo no tengo nada contra él personalmente ni tampoco políticamente, porque no soy una persona que hago persecuciones, pero a él lo veo en un video con la directora de presupuesto y nos dice, la próxima semana le llegan los recursos a la región. Y eso no es... Algo que no es cierto. Es que jugar con la verdad, porque la gente que está esperando pago va a decir, oiga, pero si usted, el diputado Santana, dijo que le van a mandar la plata, ¿y por qué no pagan? Y lo que están mandando es un menos del 10% de lo que nos tienen que devolver a la región. Entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir los compromisos que estamos haciendo con las construcciones que se están haciendo en Atacama, con las obras que se están realizando en Atacama? No solamente en la ciudad de Copiapó, en Vallenar, en la provincia de Chañaral.
Entonces, yo lamento mucho porque lo conversaba con el gobernador, que tenemos bastante afinidad en los años que hemos trabajado juntos, 15 años, él ha sido intendente, ha sido gobernador, hemos tenido bien relación porque siempre hemos tenido una mirada regional y hemos tratado de buscar de que los recursos que lleguen sean bien utilizados, pero nos encontramos con una situación bastante inédita, nunca vista antes en la región de Atacama o yo creo que en el país. ¿Qué hacen ustedes, cierto? ¿Qué hacen las autoridades en general para tener una buena respuesta también? Porque esto por ley nos corresponde. Pero ¿qué pueden hacer más allá, cierto? Que este recurso de ir a Contraloría, ¿qué más se puede hacer para que efectivamente lleguen estos recursos y no se mande menos del 10% de lo que nos corresponde? A mí me preocupa mucho, Atacama yo creo que estamos sobredimensionados parlamentarios, porque una región no es una región que tiene muchos habitantes, pero tenemos cinco diputados y tenemos 2 senadores. El único que apareció dando una explicación que fue el diputado Santana, que a la vez en el fondo creo que miente al decir que los recursos van a llegar, porque no van a llegar todos los recursos, pero tampoco ha aparecido ningún otro parlamentario que se la esté jugando por nosotros, porque es justamente el presupuesto que ellos mismos aprueban. Entonces, si yo soy parlamentario y apruebo un presupuesto y ese presupuesto no me llega a mi región, soy el primero que tengo que estarle golpeando la mesa al ministerio, hablando con el Ministerio de Hacienda y con la directora del presupuesto y pedir una explicación, porque nosotros explicaciones no tenemos. La explicación yo creo que se la van a tener que dar a la Contraloría y la Contraloría nos dará la información que pasó. Ahora, si no hay recursos o los recursos fueron utilizados para algo que realmente valió la pena, pero si estos recursos se van a dilapidar en pagar sueldos a exceso de funcionarios públicos que han contratado a este gobierno, yo creo que sería lo más injusto que nos estén sacando la plata en una región que aporta tanto al país y que lamentablemente los recursos no llegan. ¿Cómo se ve el panorama para este 2026 con respecto a esta nueva elección, cierto, de parlamentarios, de 2 senadoras también, cierto, de la región de Atacama con respecto a este tema? ¿Cómo se ve ese trabajo también que se podría hacer con respecto al beneficio de la región? Nosotros esperamos que 2 cosas. Primero, tenemos un cambio de gobierno a partir de marzo. Sabemos que el presupuesto que ya está aprobado, siempre el presupuesto lo aprueba el gobierno actual para el gobierno que entrante. Y sabemos que también han habido problemas, no olvidemos que la glosa republicana que se le dejaba a los presidentes de la República, que me recuerdo que perfectamente bien que el presidente Piñera le dejó prácticamente todo financiado al presidente Boric de los recursos que se le dejan de libre disposición para que un presidente empiece a trabajar, es cero. Entonces, a mí me preocupa bastante el manejo económico que ha hecho este mal gobierno. Este es un mal gobierno que ha hecho un tremendo mal manejo económico que afecta a la ciudadanía, porque si las platas faltaran y no hubiese problema, claro, podríamos dejarlo pasar, pero es un gobierno que no ha tenido catástrofes como hubieron, como la pandemia, como los terremotos grandes que hubieron en el sur, donde sí hubo que llegar con recursos. Y sin tener esos problemas, y sin tener una oposición que estuvo todos los días marchando en la calle, golpeando, produciendo un estallido social, como le llaman algunos delictual, como le llamo yo, generando tantos problemas a las pequeñas empresas y a las personas que trabajan, no han tenido una oposición férrea como para decir, oye, no hemos podido gobernar y por culpa de ustedes tenemos problemas económicos. No lo olvidemos, el precio del valor del oro, el precio del valor del cobre, el precio del valor de la plata, nunca antes visto. Entonces nosotros pensamos, y esa es la pregunta que yo hice, ¿dónde están los recursos que le corresponden a las regiones y que le corresponden al país? ¿Dónde están, cierto? Aquí, ¿quién tiene el...? Bueno, uno siempre trata de buscar quién es el culpable en los casos, ¿cierto? ¿Qué han podido concluir o qué se ha hablado también con respecto a esto? Aquí es la DIPRES, acá es el Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa? ¿Han sacado algunas conclusiones a lo mejor con el gobierno regional? Es una mezcla entre lo que propone la DIPRES y lo que propone el Ministerio de Hacienda. Yo creo que el ministro Marcel tuvo una habilidad bastante de abandonar el barco antes que se hundiera. Pero yo creo que uno de los grandes responsables de lo que pasa en la situación macroeconómica del país, el gran responsable es él.
Yo creo que aquí amerita una acusación constitucional respecto a lo que está pasando con los recursos. Yo creo que los parlamentarios, a pesar de que yo nunca he sido partidario a veces de las acusaciones constitucionales porque no se llegan a ninguna parte. Es como ver, al final siempre vienen las defensas corporativas, las amistades y no se producen, digamos, las acusaciones como corresponde. Pero yo creo que acá ha habido un mal manejo, ha habido un problema bastante serio que perjudica a las regiones. Nosotros no podemos seguir en la situación que estamos. Nosotros estamos en una situación, se está construyendo el centro oncológico. Yo ya he recibido llamadas de contratistas que no se le está pagando. Entonces, si estamos pensando en construir un centro oncológico, si pensamos que después hay que contratar especialistas, tener todos los equipamientos necesarios y tantas cosas que se necesitan para que funcione, ¿qué sacamos construir algo bonito? Yo digo, seguimos construyendo fierro y cemento si no tenemos la calidad humana, no tenemos la competencia de las personas indicadas, porque los especialistas no se vienen a la región. Y hay que hacerse una pregunta, ¿por qué los especialistas no vienen a la región? ¿Por qué no vienen a esta región? ¿Qué problema tenemos nosotros? No es una ciudad que agrada, no es una ciudad que atrae gente, cuando nosotros tenemos tantos recursos maravillosos. Somos una región que tenemos turismo cordillera, tenemos turismo en el mar, tenemos un desierto florido. Somos una región que tenemos que sacarle verdaderamente brillo y no lo aprovechamos porque lamentablemente a nosotros el nivel central nos tiene como achatados, nos tiene como el patio trasero, que nosotros somos los que tenemos que producir, pero las platas las vamos a gastar en Santiago. Parece que esto parte de la historia del mineral de Chañarcillo, de la época de la plata, donde también se producía acá y se gastaba allá. Claro. O sea, estamos volviendo volviendo a lo mismo. Y yo creo que ahí tiene que sacar la voz. Yo creo que no hay que ponerse en una trinchera política y decir, no, porque esta persona es de oposición, viene a reclamar por todo. No, acá yo creo que todos tenemos que poner un beneficio por la región y defender la región. Y esa es mi posición. Yo voy a, mientras sea consejero regional, yo voy a ser bien abierto, voy a decir las cosas como son, porque si no las digo, la gente queda con las dudas. ¿Qué es lo que dice? Ah, no, se gastan la plata, se farrean la plata. Nosotros hemos sido bastante estrictos, por lo menos yo que me reintegré al Consejo Regional, no hay un peso que no pase por la aprobación del Consejo Regional y que ese peso sea bien invertido, controlado y fiscalizado, porque también tenemos la Comisión de Fiscalización Jurídica, tenemos las comisiones provinciales, tenemos a todos, tenemos una cantidad de consejeros regionales que abarcan varios sectores políticos, donde están dispuestos a trabajar unidos, y eso lo hacemos en el Consejo Regional, pero no recibimos la respuesta de la gente que nos representa a nivel nacional. Y eso esas situaciones que no deben permitir que sigan sucediendo, menos estos temas que están aprobados, entonces que de un día para otro no lleguen, que va a llegar menos del 10% de lo que corresponde y que ya el próximo año el presupuesto tiene un recorte nuevamente. Entonces no se puede seguir, ¿cierto?, aguantando este mismo tema, que es algo que no debería ser por ley, está aprobado. Esa plata debería llegar a la región, debería estar esos 21.000 millones de pesos acá en la región para todo lo que estamos hablando de estos temas que están, ¿cierto?, encaminados. Hay proyectos, hay convenios que están en curso también. Y hay compromiso que por lo tanto vamos a tener que, digamos, echarle mano a los recursos 2026 para poder, y ahí ya estamos con dinero en contra. Y espero que no pase lo que pasó este año, que los primeros recursos llegaron en marzo. O sea, nosotros el mes de enero, el mes de febrero no generamos ningún gasto porque recién la Dirección de Presupuestos nos empezó a mandar plata en marzo. O sea, hasta en eso hemos tenido problemas serios. Y espero que esta vez los primeros recursos lleguen en enero para poder dar cumplimiento a este atraso, porque si no se los van a presentar muchas empresas que pueden quebrar, y lamentablemente siempre son las pequeñas empresas, las pymes regionales, que son las que ejecutan obras, las que van a sufrir, porque si usted no le paga a una empresa que está construyendo una vivienda, que está construyendo un hospital, que está construyendo una obra como los cementerios de Diego Almagro, de Vallenar y otras obras más, si no les paga, viene una cadena. No les pagan a los trabajadores, no les pagan a los proveedores, no les paga al comerciante, no les paga a la persona que le da la alimentación. Entonces se produce una cadena que genera un daño, digamos, que es prácticamente irreparable, porque una empresa cuando quiebra, porque quiebra tributariamente también, porque no puede pagar los impuestos,
no puede pagar las imposiciones, entonces genera un problema bastante serio. Yo creo que el Estado no debería ser el factor que perjudica a las empresas. ¿Y qué pasa ahora entonces? ¿Nos quedamos con ese resultado, por ejemplo, con ese veredicto de que nos van a llegar esos millones, ese menos del 10%? ¿O se espera poder hacer algo para que esto pueda avanzar y se pueda tener realmente lo que corresponde? Nosotros esperamos primero solucionar el problema, lo más probable que con los recursos 2026, pero seguir reclamando lo que nos corresponde. O sea, no vamos a poder quedarnos callados y decir, ya está bueno. O sea, claro, yo creo que llegó un momento, un toma este presente, tenemos que analizar bien, exigir esos recursos que yo le contaba recién, que corresponde por los arriendos y las ventas de bienes nacionales, que sumando varios años, deben tardar alrededor de unos 20, 25 mil millones en los últimos 5 o 6 años. Hartos recursos que deberían estar presentes. Porque antiguamente se hacía el cheque, bienes nacionales lo entregaba, salíamos todos en la foto, y este cheque lo pescaba la dirección de presupuesto y quedaba allá. La explicación es absurda, decía de que es que no estaba la glosa cómo gastarlo. Y yo creo que, a ver, no pueden decir cómo gastarlo si nosotros tenemos una cantidad de proyectos en ejecución, de que necesitamos esos recursos. Fíjate que la plata del royalty a nosotros nos llega encasillada ciertos ítems. Vienen encasilladas ciencia y tecnología, innovación y todo, pero las platas que le llegan a los municipios siempre tienen, digamos, más holgura cómo gastar la plata. A ellos les llega una cantidad del royalty, pero ellos ven cómo la gastan y la gastan a la determinación que tomen ellos, el alcalde junto al consejo municipal. A nosotros nos encasillan. Y supuestamente las platas del Ministerio de Bienes Nacionales dicen que no está estipulado cómo gastarlas. Si las plata hay que gastarlas en las necesidades de las regiones, si hay que gastar en salud, que es lo más importante, si hay que gastar en seguridad, que es otro tema importante, en educación, que también es sumamente importante, las platas tienen que ir para allá. Entonces, nosotros tenemos compromisos que hemos adquirido bastante importantes. Tenemos un compromiso, por ejemplo, con la Universidad de Atacama. Nosotros este año, partió el año pasado, este año nosotros tenemos alrededor de 4.600 millones, donde ya parte la construcción fuerte de la Facultad de Medicina. Tenemos convenio con Carabineros de Chile para la implementación de cuarteles, la compra del helicóptero, una de las pocas regiones del país donde no hay un helicóptero para producir rescate, para controlar las emergencias también que solemos tener acá en la región. Que sirve tenerlas acá, y no hemos podido porque justamente los recursos que nosotros teníamos estipulados, porque nosotros cuando aprobamos tenemos una cartera bastante amplia, queremos que se vayan cumpliendo los objetivos, y eso lamentablemente no se puede cumplir porque no llegan los recursos. Lógicamente, ahí vamos quedando retazados también con todos esos temas. Le queremos agradecer enormemente por haber estado con nosotros en el matinal, haber abordado este tema, que vamos a ver qué va a pasar, cómo va avanzando también con respecto a lo que diga Contraloría y qué va a pasar, cuánta plata en efectivo va a llegar acá a la región, que es plata que nos corresponde. Muchas gracias. Conversamos con el consejero regional Fernando Giglino el día de hoy. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Natalie. Un agradable haber estado con usted acá en el canal. Es importante que la gente de la región sepa lo que está pasando, porque si uno no dice las cosas, después vienen las críticas y dicen, bueno, ¿por qué no se hace esto? Pero claro, hay que hablar con la verdad. Y a mí siempre he dicho, yo prefiero hablar con la verdad, no engañar a la gente. Hay muchos problemas en esta región, hay muchos problemas con las tomas, problemas con los asentamientos precarios que hay, que justamente ahora también nos vamos a tener que hacer cargo. Hay muchas necesidades. Es solamente ver el sistema hospitalario, la situación de la salud, la situación de la educación, la situación de la seguridad, y para eso se necesitan recursos. Y eso el FNR siempre ha estado a disposición. Y mientras no podamos tener los recursos, lamentablemente no vamos a poder. No se puede hacer mucho, no se puede avanzar. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias, igual, que esté muy bien. Nosotros vamos a una pausa, son las 9:51, vamos a separarnos brevemente y volvemos, por supuesto, al matinal. No se vaya, vamos y volvemos.